Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos ahora con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in prelio, contra nequitiam et insidiam diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La verdadera fidelidad al Papa es un tema del padre Ildefonso de Alsis. Leemos en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 23, la siguiente y durísima corrección de nuestro Señor Jesucristo dirige al apóstol San Pedro. Y cito: Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. Esto sucede poco después de la confesión en Cesarea de Filipo, cuando nuestro Señor dice a Simón que a partir de hoy serás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. San Mateo capítulo 16, versículo 13. Jesús nombra a Pedro primer papa de la iglesia, y al compartir con los discípulos el anuncio de su próxima pasión, es el mismo Pedro quien pretende disuadirle, y enseguida es corregido de esa forma tan firme por el Redentor. La cuestión es, siendo Pedro el Papa y pretendiendo que Jesús no realizara la redención según el mismísimo plan divino, ¿era infalible Pedro por el solo hecho de ser Papa? ¿Los discípulos tendrían que haberse posicionado en favor de la pretensión de Pedro? Leemos en los evangelios de San Mateo, San Marcos y San Lucas el relato de la triple negación de San Pedro en la madrugada de la pasión de nuestro Señor. En la última cena, un voluntarioso Pedro prometió fidelidad hasta la muerte al Redentor, y unas horas después, presa del pánico, lo negó hasta el punto de afirmar que ni siquiera lo conocía. Más tarde se arrepentiría y lloraría su pecado hasta que él mismo quedaría elevado de forma abundante y llegaría a ser un gran santo. Todos conocemos la historia, pero en el Monte Calvario, al pie de la cruz y en compañía de la siempre fiel Santa María,
Allí estaba San Juan junto a Jesús, mientras Pedro seguía escondido, lleno de temor humano y sin haberse arrepentido plenamente. Ahora la cuestión es, siendo Pedro el Papa y estando lejos del Calvario, ¿hizo mal San Juan quedándose al pie de la cruz y sin acompañar a Pedro en horas del Viernes Santo? Quisiera que estas cuestiones realizadas a la luz de la palabra de Dios sirvieran de reflexión sosegada y profunda a aquellos que, dentro de la Iglesia, hacen gala de una absoluta fidelidad a todos los actos, gestos y palabras del Papa por el simple hecho de que es el Papa. A los que no admiten ni en la más mínima posibilidad que el Papa, como ser humano que es, puede equivocarse y no entienden que solo es totalmente infalible cuando se expresa ex cátedra al definir dogma de fe y o expresar doctrina definitiva que procede del derecho divino. La última vez que un papa definió un dogma de fe fue en 1950, en la Asunción de María Santísima por parte de el Papa Pío XII. Y la última vez que expresó doctrina definitiva en relación al sacerdocio femenino fue en 1994 por parte de Juan Pablo II. Desde esa fecha, jamás un papa se ha expresado en modo infalible. Desde ahí, el respeto debido al papa no está reñido con la posibilidad de una pregunta de duda llamada dubia y o una corrección fraterna que puede ser hasta de tono muy fuerte, como la que desde su humildad y santidad de vida formulada, Santa Catalina de Siena, a la vez que mostraba todo su amor y respeto hacia el vicario de Cristo. Por ello me sorprende que sobre todo desde los llamados movimientos, entre comillas, conservadores de la Iglesia, nacidos sobre todo en el siglo XX, existe una especie de defensa a ultranza de todo lo que diga, gesticule o haga el Santo Padre sin dejar opción ni siquiera a la sorpresa o perplejidad ante determinados documentos o praxis, ya sean pastorales o sacramentales, que deriven de los mismos. Da la impresión, desde una óptica de psicología elemental, que existe como una tendencia a no querer admitir la realidad y desde un esfuerzo inmenso de quiero y no puedo, pretender expresar una realidad ficticia que solo demostrarla revela con frecuencia comportamientos muy artificiales, desde una alegría no creíble, unida a una actitud de lealtad, más de postura externa que de pensamiento interno. Podría bien compararse a la actitud de los ciudadanos que por miedo se someten a una dictadura, fingiendo alabanza al gobernante, o la del tipo de mujer maltratada que, en dependencia afectiva de su verdugo, ni siquiera admite la realidad del maltrato o de la infidelidad conyugal.
Para terminar con la cita bíblica, leemos también que ante el anuncio de la resurrección de Jesús, acuden el apóstol Juan y Pedro hacia el sepulcro para constatar que está vacío. Juan es más joven y corre más rápido y llegará antes, pero no entra al mismo tiempo. Espera que sea Pedro quien llega más tarde, entre primero. En lógica humana, merecía Juan entrar antes, pero por respeto a Pedro, a quien detenta una autoridad mayor en la iglesia, detiene su impulso y da un ejemplo inmenso de humildad verdadera. Juan había sido fiel y Pedro no. Pero Pedro era el elegido de Jesús para ser roca de la iglesia. Por tanto, San Juan ofrece a los cristianos de todos los tiempos el equilibrio exacto entre respeto al Papa y fidelidad a Cristo. No se quedó con Pedro cuando éste negó a Cristo, pero lo dejó pasar antes al sepulcro en virtud del respeto a su potestad. Creo sinceramente que desde el ejemplo de San Juan se puede derivar e inspirar las mejores actitudes de los cristianos cuando sucedan los momentos de mayor perplejidad.